El viaje de Bucéfalo, capítulo 5. Este fue el año de la persecución, mayo del 330 al 329 a.C. Aproximadamente 4.337 kilómetros fue lo que recorrió Bucéfalo en este año. Las distancias mostradas en pantalla nos permiten dimensionar la extensión de ese viaje que realizó Bucéfalo. Así que en este capítulo veremos el recorrido que resulta muy extenso pero poco conocido, pero que no deja de ser impresionante, ya que podremos observar múltiples paisajes que resultan impresionantes. La recomendación es que tomen un screenshot de la tabla que se muestra a continuación y que no dejen de tomar en consideración la advertencia que se menciona. Este trabajo no busca cumplir con un rigor científico, ya que difícilmente es posible realizarlo. Así que lo que cabe señalar es que veremos los diferentes lugares, rutas, eventos y razones por las que se hizo este impresionante recorrido tan poco conocido por lo que actualmente es Irán y Afganistán. Veremos el recorrido por estas zonas desérticas tan impresionantes y podemos dimensionar la proeza de este viaje en su contexto real. Así que nuestro viaje comienza hoy en Persépolis, donde nuestro Bucéfalo despertó una noche cuando la ciudad estaba siendo quemada por Alejandro Magno. Existen muchas versiones por las que supuestamente se realizó esta destrucción, pero aquí lo que tenemos que tomar en consideración es que Alejandro Magno hasta el momento ya había logrado el control de todo el occidente del Imperio Persa, pero evidentemente faltaba el control de la zona oriental del Imperio Persa y de sus diferentes satrapías, regiones o provincias. Por tanto, es evidente que el recorrido que se hizo en este año tuvo por objetivo lograr el control de esas satrapías a cualquier costo. Así que cuando Alejandro Magno deja Persépolis y se dirige a Pasargade, realizó un viaje de 2 días en el cual Alejandro Magno estaba partiendo con rumbo hacia Ecbatana, pasando primeramente por Pasargade, con el objetivo de lograr poder realizar una batalla final con el rey Darío. Ese era el principal objetivo que tenía Alejandro Magno en ese momento. Después de ese breve recorrido y que llegó a Pasargade, su siguiente objetivo era llegar a Aspadana como punto intermedio para lograr el arribo final a Ecbatana. Fue un viaje largo por una zona desértica que se encontraba al oriente de las montañas Zagros. Era un desierto bastante impresionante porque, a pesar de ser zona desértica, una de las características en este recorrido era que era un desierto de gran altura. De hecho, en esta sección que estamos viendo a continuación, la altura fue de 2.555 metros sobre el nivel del mar. Era un desierto bastante peculiar. Así que, continuando con la explicación de cuáles eran los motivos que movían a Alejandro Magno, eran, como se dijo, tener una gran batalla final en la cual Alejandro Magno pudiera triunfar sobre el rey Darío, o bien lograr la rendición en la misma
del mismo rey. Eso eran los aspectos principales que movieron a Alejandro Magno para hacer ese recorrido, ya que Darío no se había presentado para reclamar Persépolis, la capital del imperio persa. Entonces Alejandro Magno tenía que atraparlo, tenía que realizar esa lucha en esa ciudad de Ecbatana. Pero como se mencionó anteriormente, el principal tramo que se tenía que recorrer era lograr llegar a Espadana, mismo que en su momento se logró llegar. Así que una vez que estuvo en Espadana, tuvo un breve descanso y continuó hacia Ecbatana, que era el lugar en el que se sabía que se encontraba el rey Darío. Este tramo de viaje fue un tramo mucho mayor. Se calcula que aproximadamente 18 días debió haberse durado el viaje. Y aquí una de las cuestiones que nos llama la atención es que el viaje, a pesar de ser en zona desértica, ya se encontraba con montañas más cercanas, ya que el recorrido se estaba acercando cada vez más hacia las montañas Sapros. Otro de los aspectos que resulta interesante aquí es que los ecosistemas en esta zona contaban con poca flora y fauna, así que el arribo de las tropas por estas regiones era sumamente estresante para estos ecosistemas, ya que era una cantidad impresionante de soldados que realizaban sus campamentos día con día, por lo cual los viajes que realizó Alejandro Magno en esta zona fueron muy rápidos y concisos, ya que no se podía dar el lujo de estar o permanecer mucho tiempo en estas zonas. Así que los preparativos que estaba realizando Alejandro Magno lo conllevaban a que fuera un recorrido rápido, máxime que el destino final en estos tramos sería Ecbatana, donde podría realizar una gran batalla con el rey Darío. Así que en su momento llega a Ecbatana, pero se encuentra con la gran sorpresa de que Darío había huido hacia el este. Así que a Alejandro Magno no le quedaba más que perseguir hacia el este, hacia Ragae, al rey Darío. Así que después de pocos días que estuvo en Ecbatana y que hizo algunos preparativos en esa ciudad, inició su recorrido de persecución. Propiamente en este momento inicia la persecución del rey Darío, e inicia la persecución buscando realizar esa gran batalla, la cual le estaba negando al rey Darío. Era evidente que Darío, al momento de emprender la huida, estaba siendo sometido a mucha presión por parte de sus simpatizantes. Así que era vergonzoso para él estar huyendo, y para Alejandro Magno era frustrante tener que estar persiguiendo al rey Darío. Así que al momento de llegar a Ragae, se da cuenta que el rey Darío vuelve a huir hacia el este, por lo cual Alejandro Magno tuvo que realizar un siguiente recorrido rápidamente de un día hacia lo que se conocen como las puertas del Caspio, identificadas aquí como puertas del Caspio número 1. Al día siguiente tuvo que hacer otro recorrido rápidamente, un viaje de 3 días hacia las siguientes puertas del Caspio, mismos que se encontraban entre las montañas Elburz y el desierto de Kebir. Pero aquí en este momento surge la interrogante: ¿qué son las puertas del Caspio? Simple y sencillamente son pasajes naturales en las montañas Elburz para poder lograr llegar al Caspio. En pantalla podemos ver
La primera de ellas que mencionamos, que pasa por un costado de la montaña de Amabán y desciende hacia el valle que se encuentra al sur del Mar Caspio. La siguiente pasaje también es un poco más sinuoso, sin embargo hace el mismo objetivo. Hay un tercer pasaje que es el que más adelante veremos utilizó Alejandro Magno, y hay un cuarto pasaje más en esta región, que es el que se encuentra al norte de Ragaya, el actual Teherán, que también logra el objetivo de permitir el paso hacia el Mar Caspio. Continuando con la persecución, el siguiente objetivo de Alejandro Magno fue dirigirse a Semnam, punto hacia el que se había dirigido Darío en su huida. Era un viaje de 4 días, de igual forma por zona desértica, con algunas zonas con puntos en los cuales podía repostarse para contar con agua. Llegó en julio del 330 a.C. a Semnam, y ahí se encontró con la sorpresa de que el rey Darío seguía en persecución. Así que el siguiente punto sería el Tara, un viaje en corto de un día donde ocurrió algo sorprendente. Encontraron el cuerpo del rey Darío. Había sido asesinado por sus súbditos, por el descontento ante la huida en la que se encontraba. Así que Alejandro Magno continuó con su viaje, decidió enviar a Darío a que fuera enterrado con las solemnidades correspondientes a un rey, y se dirigió a Hecatompilos, donde decidió que su nueva estrategia era acabar con Bessus, el traidor que había acabado con la vida de Darío. Pero primeramente necesitaba dirigirse a Sadracarta, donde estaban los Icarnios, los cuales eran simpatizantes del nuevo traidor, Bessus. Así que remontó hacia el norte por una de las puertas del Mar Caspio e inició el ascenso paulatino por una de esas zonas, alcanzando una altura máxima de 2.158 metros en su camino. Y el objetivo era lograr el control de esa región de Hircania, la cual se encontraba al sur del Mar Caspio y entre las montañas Elburz. Los paisajes que se encontraban al descender por esa zona montañosa eran espectaculares. De hecho, eran uno de los paisajes más hermosos que se habían encontrado en el camino, atravesando por los bosques Kiazar, conocidos actualmente. Evidentemente, en esta área pues había abundancia de flora y fauna, así que no hubo problemas para que hubiera reabastecimiento de las tropas. Y así en su momento se logró llegar, sitiar y tomar Sadracarta en forma rápida. De ahí se dio lo que se conoce como la campaña de Hircania. Todo este valle que se encuentra al sur del Caspio necesitaba ser dominado para tener el completo control de esa satrapía de Hircania. Los recorridos que se hacen entre las principales poblaciones de esa región abarcan aproximadamente 3 días. Sin embargo, se sabe que la estancia en esos lugares fue rápida. No creo que haya sido mayor a 2 semanas la estancia que tuvo Alejandro Magno en esa zona. Una vez que tomó el control de esa región, se dirigió nuevamente a Hecatompilos. Aquí lo significativo es que el viaje sería de 9 días, pero antes de abandonar esta región es de señalar que por poco y nuestro caballo bucéfalo no contaba más historia, ya que en esta región fue robado por los locales. Sin embargo, Alejandro Magno hizo una advertencia: o me devuelven a mi caballo o me encargo de matar a toda alma humana que existe en esta región. Ante esa amenaza lo devolvieron y se rindieron. Y así nuestro bucéfalo pudo volver a ver nuevamente este hermoso bosque Kiazar.
Así estuvieron avanzando las tropas de Alejandro Magno en forma rápida hacia Hecatompilos, y en Hecatompilos lo que ocurriría era algo peculiar. Es decir, que muchos de los soldados que ya habían estado luchando con Alejandro Magno desde que salieron de Grecia, iniciarían el regreso para Grecia, ya sea porque estuvieran cansados, enfermos o heridos. Y además se unirían muchas más tropas venidas de Grecia y de otros nuevas conquistas y aliados que se sumaban a la nueva tropa de Alejandro Magno. Se sabe que de aquí de Hecatompilos, Alejandro Magno partió con 44,000 tropas hacia Sucia, en persecución del traidor de Bessus. Era un viaje largo, bastante largo, de 27 días, y aquí lo peculiar de este viaje es que el trayecto contaba con menos recursos hidrológicos, por lo que el viaje tendría que ser muy estratégico. Muy probablemente en este tramo de viaje el contingente de Alejandro Magno se debió haber dividido en varios grupos para que día con día avanzara esos contingentes militares y no secaran los pozos o ríos o arroyos que se pudieran encontrar en el camino, ya que eran pocos los recursos hidrológicos que se podían contar con en esta zona. Así el viaje continuó por zonas espectaculares dentro de lo que es esta zona desértica, y lo impresionante es cómo es que estas personas pudieron realizar un viaje, estos soldados, un viaje tan largo en estas condiciones tan agrestes, atravesando por desierto rocoso, cauces de ríos secos, zonas arenosas con nula vegetación. Así el viaje continuó durante estos largos tramos de viaje. Se calcula que aproximadamente en este tipo de avances, en ese momento se debieron de haber viajado aproximadamente entre 5, 6, 7 días y tomar 1 o 2 días en el punto en el que se considerara que era pertinente para realizar un descanso. Así el viaje continuó, y lo que se sabía era que Bessus se encontraba en Sucia y probablemente habría un combate al llegar al mismo, o probablemente habría una persecución nuevamente hacia los terrenos de nuevas satrapías, concretamente hacia Bactra, donde Bessus era el sátrapa de esa región. Ya cuando se llega a esta región de las montañas Vinalut, ya se sabía que el nuevo objetivo de Sucia, la localidad, estaría muy cerca. Se tendría que bordear todas estas montañas y llegar al mismo. Sin embargo, una vez que se llega a Sucia, pues se descubre que efectivamente Bessus ya no se encontraba en la ciudad. Había huido hacia el norte, hacia Mar. Entonces fue frustrante para las tropas, para Alejandro Magno, porque pues no hubo batalla. Ya para entonces estamos en septiembre del 330 a.C. Y aquí en esta localidad surge la interrogante. Viajaron las tropas de Alejandro Magno hacia Nisa, una localidad que se encontraba hacia el este de Sucia. La realidad es que no, porque es un viaje de 218 kilómetros que, si tomabas en cuenta que duraba 15 días el viaje ida y vuelta para llegar a lo que actualmente es Asgabat, a una fortificación conocida como Nisa, pues evidentemente la respuesta es no, por los tiempos que implicaba ese viaje. Aquí la gran interrogante era: ¿por qué entonces Alejandro Magno, después de Sucia, decidió viajar hacia el sur? Y la respuesta pues es sencilla, si lo vemos aquí en las explicaciones que les daremos a continuación en mapa. Se sabía que Bessus había viajado hacia Mar y de ahí podría atravesar más desierto y llegar a Sogdiana,
o bien atravesar más desierto y llegar a Bacca, la capital de lo que entonces era Bactra. Hacer una persecución de Bessus en esas condiciones sería la muerte, porque era zona desértica mucho más extrema por la que ya había viajado Alejandro Magno. Y esa decisión se corrobora tiempo después cuando Alejandro Magno llegó a Bacca y hizo un breve recorrido entre Bacca y el río Oxus. En ese momento, con tiempo después, como se señala, ese recorrido fue bastante mortal para las tropas de Alejandro Magno porque viajaron en la distancia de unos 60 kilómetros que existe entre esa ciudad fortificada y lo que es el río Oxus. Es un viaje de aproximadamente 2 o 3 días cuando mucho, y se sabe que las tropas de Alejandro Magno, cuando llegaron al río Oxus, por la sed que tenía, murieron muchos hombres por el ingerir agua después de la sed en la que se encontraba. Por eso Alejandro Magno tomó una decisión: hay que llegar a Bacca, pero por la retaguardia. Es decir, había que hacer un gran rodeo hacia el sur, rodeando todas las cordilleras que se encuentran al oeste del Hindú Kush, y atravesar por todo lo que es actualmente Afganistán, y en su momento atravesar el grueso de lo que es la cordillera del Hindú Kush, y así poder hacer un descenso de esa cordillera para llegar a los territorios de la satrapía de Bacca y llegar por la retaguardia con el traidor de Bessus y tener el combate final. Por esa razón es que Alejandro Magno decidió viajar hacia el suroeste, hacia Artacona, un viaje de 15 días aproximadamente, el cual se dirigía principalmente para efecto de iniciar ese gran rodeo que tenía pensado realizar. Actualmente, digamos que estaría abandonando lo que eran las tierras de Irán para dirigirse al territorio de lo que actualmente conocemos como Afganistán. Así el viaje continuó igualmente por zona desértica. Los paisajes de Afganistán comienzan a cobrar relevancia en nuestra imaginación, ya que hemos visto muchos paisajes que nos vienen de la invasión que realizaron las potencias europeas a lo que es Afganistán a inicios de este siglo. Así el viaje continuó, no hubo mayor sobresalto en este recorrido, en esta sección del recorrido, y una vez que se logró cumplir con este recorrido, se llegó finalmente a lo que se conoce como Artacona. Allí Alejandro Magno tomó el control de la región, hubo una rendición por el correspondiente sátrapa de la región, y ante eso, pues ahora el nuevo objetivo era dirigirse hacia el sur, hacia Prada. Así, Alejandro Magno abandonó esta región y emprendió un viaje que sería de aproximadamente 11 días hacia lo que era Prada. Se inicia un descenso por zona desértica y montañosa, de montañas básicamente de piedra, sin ninguna flora y fauna significativa, por lo que el paso en esta región de las tropas de Alejandro Magno fue también rápido y estratégico, ya que no se contaba con suficientes recursos para realizar ese viaje. Como podrán observar, sí se contaban con zonas donde podrían reabastecerse, sin embargo era muy complicado encontrar con suficiente fauna. Aquí la aclaración es que comenzarán a ver algunas flechas, pongan atención a las mismas, ya más adelante se dará la explicación. Sin embargo, en esta región, Alejandro Magno tuvo el conocimiento de que hubo una revuelta por el sátrapa de Artacona,
Satis Sarbanes. Así que inició un rápido retorno hacia la región y en 2 días recorrió aproximadamente unas 60 millas para llegar y tomar control del primer punto significativo, Kalat y Nadire, una fortificación que se encontraba en ese paso montañoso que acabamos de pasar y en el cual tuvo el control del mismo con fuego que fue avivado por el viento de ese invierno en el que se encontraba en la región. Una vez que tomó control de esa fortificación, se dirigió nuevamente hacia lo que es Artacona, tomó control del mismo, hizo los ajustes correspondientes e realizó un rápido retorno por el camino que ya había recorrido previamente para alcanzar al grueso de sus tropas, porque este viaje lo había hecho de retorno para pacificar la región de Artacona con muy poco contingente militar. Así que una vez que se encontró ya con el resto de sus tropas, con el grueso del mismo, continuó por estas zonas tan espectaculares de desiertos y montañas, dirigiéndose hacia la nueva localidad, el nuevo objetivo, Prada. Es un viaje espectacular, también caracterizado por la poca presencia de recursos hidrológicos para las tropas. Así que en su momento Alejandro Magno pudo completar ese recorrido y no tuvo mayor problema al llegar a Prada y tomar el control del mismo. Las satrapías generalmente se iban rindiendo ante la llegada de Alejandro Magno porque no estaban en posibilidades de oponer resistencia ante la presencia de Alejandro Magno. Y aquí en Prada ocurre algo significativo. Vemos el recorrido que ya había hecho Alejandro Magno, pero en Prada vemos que ahora se da lo que se conoció como la conspiración de pilotas y aparece un camino en negro, y eso obedece a que es un recorrido de 1700 kilómetros que se realizó a raíz de la conspiración esta. Alejandro Magno decidió que había que castigar a pilotas por traición y sin embargo había una cuestión significativa: tenía que mandar una misión que se encargara de matar al padre de pilotas, que se encontraba como general a cargo de Ecbatana. Entonces estos contingentes llegaron a Ecbatana, leyeron la carta que mandaba Alejandro Magno y en ese momento lo mataron. Así Alejandro Magno continuó con su viaje a Aracosia. Fue un viaje también que digamos ya era normal, viajes de aproximadamente 2 semanas de viaje. Se considera que fue un viaje de aproximadamente 15 días en el camino. Estuvo viajando ya por zonas menos rocosas y más áridas, con cauces de ríos bastante secos, porque eran solamente formaciones hidrológicas que se formaban en aquellos momentos en los que había lluvias de temporal, ¿no? Sin embargo, pues el viaje en este momento fue un viaje bastante estratégico, porque tenía que cuidar las provisiones con las que se contaba. Aquí el viaje se caracterizó por ya no tener a su costado tantos sistemas montañosos, mientras que por el otro lado, concretamente del lado derecho, se podría ver grandes extensiones de desierto arenoso. Así se estuvo avanzando hasta que se llegó a una región en la que ya se encontró el río Helmand, uno de los ríos principales de lo que actualmente es Afganistán, y las tropas, pues evidentemente, a pesar de que no tenían peligro inminente de combate, sí estaban sujetas a poder perecer ante las condiciones tan severas del desierto en el que se encontraban atravesando. Si bien no atravesaron las dunas que se ven en nuestro costado derecho, lo cierto es que el viaje no dejó de ser nada peligroso.
Y así Alejandro Magno llegó en su momento a este afluente de río y se estableció en lo que actualmente conocemos como Aracosia en diciembre del 330 a.C. Aquí es declarar que estas regiones como Aracosia, Piana, de muchas de esas se dice que hubo una fundación por parte de Alejandro de las mismas. Sin embargo, lo que se puede advertir es que eran localidades ya existentes, pequeñas o medianas, a las cuales Alejandro Magno lo que procedía era a oficialmente fundarlas con el nombre generalmente previo de Alejandría, ¿no? Y el nombre correspondiente a la peculiaridad de esa región. Así Alejandro Magno estuvo viajando con la presencia siempre en su mente de que su objetivo era continuar con el viaje para hacer ese gran rodeo y llegar a Bac y atacar por la retaguardia al traidor de Bessus. Así continuó. Su siguiente objetivo en este tramo del camino era Opiana. Aquí no parece ser que hubiese contratiempos hidrológicos, ya que se estuvo viajando básicamente por lo que es una zona, una cuenca de río. Así que el viaje no debió haber deparado mucho peligro en ese sentido, salvo la cuestión de la cuestión de alimentos, que como ya se ha señalado, pues era un obstáculo para un contingente tan grande de tropas que se encontraban bajo el mando de Alejandro Magno. Así, las tropas siguieron avanzando. Cada vez el valle se iba estrechando un poco más y se comenzaban a observar cadenas montañosas a ambos costados del valle. Ya la situación no era peligrosa, pero pues tenía que tratarse en su justa dimensión por la logística de ese viaje que se encontraba realizando las tropas. Y así en su momento llegaron las tropas de Alejandro Magno a lo que en ese entonces se conoció como Opiana, y evidentemente en estos lugares la presencia de Alejandro Magno fue corta. Máxime se quedaba 3, 4, 5 días, una semana cuando mucho en estas regiones para continuar con su viaje de persecución. La siguiente localidad sería Copen, lo que actualmente conocemos como Kabul. Fue un viaje corto de 6 días con terreno más abrupto, de mayor elevación. De hecho, hubo un paso de 2.550 metros por el cual pasó Alejandro Magno, y las peculiaridades del viaje eran similares a las que ya habían acontecido, con la diferencia de que en esta ocasión sería un viaje más corto y la altura comenzaría a incrementarse paulatinamente. Así, el viaje de Alejandro Magno y de Bucéfalo por esta región fue impresionante por la cuestión de los paisajes que se encontraban en el camino. Las poblaciones no implicaban mayor obstáculo, se iba dando la rendición de las mismas ante la presencia de Alejandro Magno, y en su momento pues se llega a esta región, a lo que se conoció como Copen, y Alejandro Magno pues evidentemente estuvo unos cuantos días ahí y procedió a su nuevo objetivo. Su, digamos, último objetivo era llegar al Hindú Kush, donde se establecería una nueva localidad que se denominaría Alejandría Cáucasus. Hizo un breve viaje de 3 días más, remontando hacia el norte para llegar a los pies del Hindú Kush, atravesando estos valles que se aprecian, y ahí Alejandro Magno esperó a que llegara la primavera y poder atravesar el Hindú Kush. Aquí es de señalar
que, como se ha mencionado, aparecieron varias flechas rojas durante este camino previo que anduvimos mencionando. Y esas flechas rojas correspondían nada más y nada menos que a bases militares que fueron establecidas por la coalición de países europeos en Afganistán a inicios de este siglo, después del septiembre 11 del evento terrorista. Así vemos diferentes bases, como por ejemplo en pantalla ahorita aparece la base aérea de Farah. Encontramos la peculiaridad de que son bases generalmente aéreas o simplemente militares de gran extensión, como el Camp Bastion, que estaba bajo el cargo de los británicos. Y la peculiaridad es que estaban a un costado de lo que eran las áreas por las que viajaba Alejandro Magno. Quizá lo que se estaba buscando era repetir los pasos de Alejandro Magno, o simple y sencillamente el hecho de que pues hay una coincidencia que Alejandro Magno atravesó por estas regiones que actualmente fueron las que mayor evolucionaron y en las cuales era necesaria la presencia militar en este evento que se menciona. Aquí vemos la famosa base militar del aeropuerto de Kabul, que tanto se conoció por la huida que tuvieron las tropas ahí, y la joya de la corona, lo que fue la base aérea de Bagram. ¿Coincidencia o no? Pues no lo sabremos. Así que una vez que Alejandro Magno logró que pasara el invierno en esa sección, remontó para atravesar el Hindu Kush y durante 4 días estuvo ascendiendo por este cauce del río Pakshir. Estuvo avanzando rápidamente. Recordemos que era un contingente de aproximadamente 44,000 tropas y estuvo avanzando por este río, ascendiendo cada vez más y más y más, haciéndose en su momento el río más angosto, el valle más angosto, y pues evidentemente no tenían problemas de agua, pero ahora el problema era el frío y la altura. Aún así, pues también seguía siendo un obstáculo la cuestión de la comida, ya que las localidades eran muy pequeñas para un contingente de tropas tan grandes. Una vez que se llega a esta zona, después de 2 días, los siguientes 2 días de ascenso se convierten en una verdadera pesadilla, porque a pesar de que ya se encontraban en mayo del 329 a.C., pues evidentemente el frío hacía estragos y la altura también. Se sabe que muchas tropas comenzaron a sentirse mal. Igualmente Bucéfalo también estuvo batallando un poco, pero nada que no pudiera realizar un caballo imperial. Y finalmente, después de 4 días, se logra el ascenso hasta lo que se conoce como el paso Cahuaca. Allí a 3,660 metros de altura, pues se iniciaría ahora el descenso del Hindu Kush durante los siguientes 6 días. Por esta razón, durante los siguientes 2 días era evidente que el peligro de frío y de presión de alta altura generaría sus estragos. Bastantes personas murieron en estos 4 días de travesía del Hindu Kush, ya sea por frío o por problemas relacionados con la presión. No hubo enemigo humano, pero sí las contingencias de estos climas extremosos en esta región. Ya cuando se llegaron a esta zona de valles en el río de descenso, pues las tropas se sintieron más aliviadas y sentían evidentemente que ya no se complicaría la situación por la cuestión del frío. Se siguió avanzando por este cauce y
no hubo contratiempo alguno. Se sabía que Bessus se encontraba en Bak y para ese entonces Bessus ya tenía conocimiento de que Alejandro Magno estaba haciendo el descenso por el río Kunduz para lograr atraparlo o realizar una gran batalla. Así que este fue el recorrido que estuvieron haciendo las tropas de Alejandro Magno, descendiendo por este río hasta que en este punto mostrado a continuación, pues ya se consideró que en un lapso de 10 días se había cruzado el Hindú Kush. Y así termina el recorrido de un año que hizo Bucéfalo para lograr llegar a este punto. Así que no se pierdan el próximo capítulo porque será mucho más interesante que el actual, ya que las andanzas de Bucéfalo seguirán siendo trascendentales. El próximo capítulo será el de los años más sangrientos y será impresionante porque veremos Bactra, Sogdiana y entre otras tantas cosas conoceremos la mítica Sogdiana Rock, la roca Sogdiana. Así que muchas gracias.